Y continuamos en Aula Abierta, llevando el aula a todas partes. Recordamos seguirle a todos nuestros seguidores, seguirnos a través de Twitter e Instagram, @aulaabiertaVE. Y continuamos en este segmento, en el aula del día de hoy, conversando sobre el diálogo político, analizando el tema del diálogo en Venezuela. Y para esto tenemos en este segmento, a través de nuestra línea telefónica, a la doctora Cecilia Sosa Gómez, profesora universitaria y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, profesora, aquí los estudiantes universitarios estamos en este aula el día de hoy para conversar con usted sobre este tema. Bueno, profesora, teniendo en cuenta la conversación anterior del profesor, teniendo en cuenta de que la Constitución es una constitución semántica, una constitución de disfraz que desapareció, digamos que posiblemente desde el 99, desde aquel proceso constituyente que designó a dedo muchas instituciones y que estuvo conformado de dudosa procedencia, pues, ¿cree usted que sería viable un retorno a la institucionalidad a través de una nueva constituyente? Bueno, yo creo que primero un saludo, muchas gracias por el contacto y por supuesto siempre dispuesta a conversar sobre los temas que interesan a todos los venezolanos. Yo creo que el punto aquí, la responsabilidad de lo que nos ha pasado en estos casi 18 años, no la tiene ni la Constitución, ni lo que fue la Asamblea Constituyente, ni siquiera, o sea, darle la carga de la responsabilidad a la Constitución es la manera más fácil de que quien tiene la responsabilidad, la ha tenido y la sigue teniendo en las diferentes ramas del poder, escapen precisamente a ser los responsables por lo que ha pasado, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que Maduro tiene sentenciada a muerte la democracia venezolana. Y si la tiene sentenciada a muerte es porque su comportamiento, su obligación principal, que es garantizar los derechos que esa Constitución del 99 muy bien reconoce y establece para todos los venezolanos y los que habitan en el territorio venezolano, genera una situación en la cual, en lo que sí concuerdo en relación a tu pregunta, es que esta debilidad institucional que tiene el país en este momento es producto precisamente de que no vivimos en democracia, tenemos a una persona que está en Miraflores, que tiene el control absoluto del resto de los poderes, salvo parcialmente la Asamblea Nacional, y tenemos una población que está exigiendo, que quiere, que necesita una transición que lleve al reemplazo del gobierno de Maduro. Así de simple, y además un traspaso y un reemplazo que necesita una situación casi inmediata. Esa transición hacia volver a poner en vigencia la Constitución, que lo ha tratado de hacer la Asamblea, lo ha tratado de hacer el pueblo con su impulso de un referendo revocatorio, obviamente ha quedado congelado, por decir una palabra, frente al comportamiento del mismo gobierno, utilizando el Consejo Nacional Electoral y utilizando a la Sala Constitucional y a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. De manera que pareciera que ir nuevamente a un proceso constituyente, no es que diga que no se pueda hacer, pero la población está dispuesta a hacerlo, porque tener personas que piensen en una asamblea constituyente no es tener un movimiento de la categoría y de la fuerza que tiene que tener un liderazgo para llevar a una asamblea nacional constituyente, que toma tiempo, que pasa mientras no resolvamos el problema inmediato por los mismos poderes controlados por el Poder Ejecutivo, y que generarán las mismas impedimentos que se han generado para ejercer un derecho que es directo, como es el referendo revocatorio.
Profe, siguiendo la línea de la pregunta de César de la constitución semántica y todo eso, la MUD, el discurso de la MUD sigue siendo y sigue apelando a la institucionalidad, pero ya nos dijo que la constitución prácticamente solamente está el papel y no se utiliza. Entonces, ¿qué hacer? ¿Hay una vía jurídica o el problema es simplemente político? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que el pueblo, yo no me estoy refiriendo en este momento a la MUD, porque si bien desde la MUD Enrique Capriles generó el movimiento del referendo revocatorio, el referendo revocatorio no terminó siendo un tema de Enrique Capriles, terminó siendo un tema de la población, que se montó en esa salida, en el ejercicio de una soberanía directa. Ese referendo revocatorio estaba dentro de los patrones y está dentro de los patrones de naturaleza constitucional, como lo estaría también la pregunta originaria que me estaban haciendo sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, aquí lo que es importante es determinar cómo llegar a una salida constitucional, referendo revocatorio, renuncia del presidente, presión sobre el presidente por una responsabilidad de naturaleza política desde la Asamblea Nacional, porque lo que está claro es que a través de la mesa de diálogo el gobierno se está vacilando a la mesa de la unidad democrática y a través de la mesa de la unidad democrática se está vacilando al pueblo, porque tiene un comportamiento absolutamente claro de que no va a respetar ningún acuerdo. ¿Cree usted que el diálogo no ha dado ningún resultado tangible? Ninguno. Yo sinceramente pienso que si uno revisa las 4 mesas de diálogo, que por cierto, tan se burla la situación del gobierno que ni siquiera asistió a las mesas que se establecieron en el día de ayer. Si aquí estamos diciendo que hay que respetar la soberanía nacional, ¿de quién es la soberanía nacional? Del pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? Un referéndum revocatorio. ¿Y dónde quedó? Eso lo va a dirigir Zapatero. Zapatero llega de España y lo primero que se va a meterse a Miraflores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Arturo Sosa acaba de declarar sobre el diálogo en Venezuela y dice la gran urgencia es regresar a la Constitución. ¿Qué está diciendo? Que vivimos en una dictadura. Sí. Entonces, ¿cuál es la única manera de que la población tenga una conducción apropiada? En que tengamos una salida constitucional que presione a una persona que esté en Miraflores, que ha destruido el sistema democrático. Y eso lo siente todo el país. Mira, este es un gobierno que está tan fuera de la realidad, que si tú lees las noticias del día de hoy, eso de cantarle el cumpleaños feliz, las serenatas para Maduro, el gran combo de Puerto Rico, el cantante español que vino, el salsero, entre muchos otros que tocaron en Miraflores. Si tú lo comparas con Jorge Rodríguez, que invirtió $3 millones en Suena Caracas, y tú contrastas la información que te da, por ejemplo, el sociólogo Luis Pedro España, que te dice 8 de cada 100 venezolanos comen de la basura, y al mismo tiempo puedes identificar que a Fiuni un tribunal disciplinario le prohíbe revocar a la defensa pública. ¿Cuándo se ha visto eso? Pues sí, es una hay cosa insólita. Hay una parte grande del gobierno que se desapega de la realidad que vive el pueblo. CENIAT se apoderó de la carga de medicamentos de Cáritas en Venezuela. Y vamos a estar hablando de diálogo. ¿De cuál diálogo? Sí, y precisamente era la pregunta que le quería hacer, profesora. ¿Dónde quedó esta promesa que hizo la Mesa de la Unidad Democrática de realizar el referéndum revocatorio? De brindarle esta esperanza a la gran cantidad de millones de venezolanos que depositaron su esperanza en ello, ¿no? Quedó en una burla. Quedó en un congelamiento por hacer entrar a la iglesia, aunque se le llame Santa Sede, con un representante, en este caso viniendo de Argentina, que al llegar a Venezuela lo primero que tenía que hacer era visitar a los presos políticos. Al no hacerlo, la Santa Sede tuvo en Venezuela el mismo comportamiento que el Papa tuvo en Cuba. Es darle estabilidad económica a un gobierno, en este caso al gobierno de Maduro, como le dio estabilidad económica al gobierno de los Castro.
Porque para la iglesia el tiempo no existe. Para el pueblo venezolano sí existe el tiempo. Sí, Esa bueno, es la gran diferencia. continuaremos hablando con usted, conversando de este tema en el aula del día de hoy, conversando sobre el diálogo político. Con usted, la profesora Cecilia Sosa Gómez, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. En estos momentos escucharemos Falta Poco, de Raguayana.